Mucha atención que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La historia... Lo más relevante e importante es que por primera vez en un fallo condenatorio contra un menor por el delito de acto sexual con menor de 14 años, la Corte Suprema de Justicia hace referencia al bullying o matoneo. Dice la Corte que este puede convertirse en delito una vez llega hasta el acoso. Y esto ha sido titulado en los medios de comunicación colombianos una sentencia que de solo leerla causa tristeza, causa ganas de vomitar, causa repugnancia por los hechos ahí descritos. Es una sentencia dolorosa que todo padre de familia debería de leer para que, en primer lugar, entienda la importancia de denunciar penalmente todas las situaciones anómalas que le ocurran a sus hijos, para que estén pendientes de sus comportamientos, de cómo una persona, un niño afectado puede guardar silencio frente a hechos tan aberrantes como los descritos en esa sentencia. Es un fallo que resalta a dos mujeres valientes que denunciaron los hechos irregulares apenas se cometieron, incluso a pesar de que la víctima había guardado silencio. Demuestra además las fallas de una sociedad patriarcal que normaliza hechos tan graves y los reduce a un tema de adolescentes diciendo, no, es que eso es bullying, eso es normal. Eso no le importa el derecho penal, como lo dijo el leguleyo de mierda que asesoró a uno de los victimarios, tal y como que quedó plasmado en el fallo. Hoy les voy a hablar del caso que motivó dicho fallo. Vamos a revisar la sentencia y vamos a demostrar que la Corte lo que dijo no es que el bullying ya se considere delito en Colombia, sino que en los hechos constitutivos de bullying pueden haber inmersos delitos que deben ser denunciados y que lo único que se necesita para indicar que son delitos es demostrar que dichos actos encajan dentro de los elementos esenciales del tipo penal para ser considerados un delito. Soy Juan Carlos Muñoz Montoya, soy abogado, operador judicial en insolvencia y en este video que pretende divulgar el derecho quiero hablar de este caso porque realmente cuando leí la sentencia me indignó demasiado y creo que los medios de comunicación no lo están abordando de forma correcta. Como pueden ver, los medios de comunicación colombianos se apresuraron a titular la noticia de ese fallo como que el bullying sí puede ser delito. Me gustó mucho el artículo de la revista Cambio, en donde se hace un recuento de los hechos, que invito cordialmente a leerlos, pero que en ese momento están siendo proyectados. En el artículo entonces nos remitimos un link hacia la sentencia, la cual en este momento ustedes pueden ver también en pantalla. Según esta sentencia, los hechos se describen de esta forma. Por motivo de un campeonato de waterpolo llevado a cabo en Estados Unidos, el niño cuya identidad se reserva, en esa época tenía 13 años, viajó de Colombia a ese país con sus compañeros del equipo del Club Yubarta de la ciudad de Cali, su entrenador y los padres delegados. Todos se hospedaron en Miami a los días 12 y 13 de junio de 2012. Al día siguiente se desplazaron a la ciudad de Tampa, lugar de donde se llevó a cabo el torneo. El 17 regresaron a Miami, el 19 del mismo mes y año tomaron vuelo para Colombia. En una de las habitaciones del hotel en que se alojaron en Miami, el 18 de junio de 2012, los jóvenes deportistas, también se reserva su identidad porque son menores de edad, lo cual a mí me parece indignante porque considero que la justicia debe de publicar los nombres de estos depredadores sexuales para que no vuelvan a cometer ese tipo de delitos. Continúa la sentencia. Tras percibir que el menor de 13 años débil y bajo carácter y poco reactivo frente a los abusos que le propinaban de tiempo atrás, es decir, esto es una conducta reiterada, desde cuando ingresó al Club Yobartas, por la fuerza le bajaron el pantaloncillo y le pusieron un cepillo de dientes a manera de falo entre sus nalgas. Una de las víctimas le tomó al niño una fotografía en la que aparece desnudo con sus glúteos expuestos y en la situación degradante atrás mencionada. Pero es que además esto no es todo. Continúa el fallo diciendo que en el mismo escenario y justo antes de lo indicado en el párrafo anterior, aquellos habían cogido al menor implicado, el menor víctima, a manera de sándwich para realizar contra su cuerpo movimientos como si lo estuvieran penetrando teniendo sexo. Acto similar intentaron reiterar inmediatamente después del suceso del cepillo, en cuya oportunidad y en medio del forcejeo, el victimario procedió a masturbarse contra la espalda de la víctima. Y ya con esta descripción de los hechos podemos encontrar que estamos frente a una violación en gavilla a un menor de edad al que percibían como débil. Como vamos a ver más adelante, la Corte Suprema de Justicia considera que el hecho de que esto haya tenido como única finalidad mostrar una especie de dominancia sobre la víctima no quiere decir que el hecho no constituya el delito de acto sexual violento con menor de 14 años.
Sinceramente es un fallo bastante fuerte, la verdad lo deja uno sin palabras cuando uno lee la parte fáctica de ese fallo que en este momento estoy publicando para que ustedes la lean. Es un fallo que invita a la reflexión sobre cómo está actuando la sociedad, porque como pudieron ver de los hechos, los menores no fueron solos, fueron con profesores y fueron con padres delegados, quienes al parecer estaban en otro cuento, dado que no se dieron cuenta que varios menores entran a la habitación de uno de ellos y proceden a violentarlo sexualmente. Pero ahora vamos a analizar cómo el abogado del condenado, en cierto modo, demuestra cómo la sociedad perpetúa este tipo de conductas y las normaliza a tal punto de despojarlas de su verdadero significado, como es en este caso un delito de acto sexual violento, para simplemente calificarlas como bullying, como algo normal. Miren esta parte del fallo que indica. Como bien lo indica la Corte Suprema de Justicia, el fallo en primera instancia que condenó a esa maldita cría de delincuente a 12 meses de internamiento en medio semicerrado, esa fue la condena que le dieron porque era menor de edad, supuestamente porque la sociedad cree todavía que el delincuente sí se reintegra. El abogado veló y dice lo siguiente que me parece indignante. Señala que los hechos jurídicamente relevantes del escrito de acusación navegan entre indicadores y medios de prueba y su delimitación provienen de una decantación muy personal del juez de primera instancia, que es a la vez tomada por el tribunal sin ningún proceso de comparación, específicamente en relación con los hechos referidos. O sea, gran hijo de puta, o sea, vos estás diciendo que es el juez al que le parece entonces que eso es delito cuando estamos frente a hechos probados donde incluso hay una foto. Venga. Y aquí dice, según el abogado, dice que la sentencia es violatoria del principio de congruencia porque el acusado que estoy defendiendo no fue condenado por hechos que no fueron establecidos como jurídicamente relevantes. Alegra que desde el escrito la fiscalía refiere a los hechos como conductas de bullying o matoneo, o sea, como si fuera normal en el marco de un matoneo que a una persona la encierren y la cojan en gavilla, le metan un cepillo por el trasero y luego se masturben en su espalda. Vaya. En la fase probatoria se asentó la referencia a factor donde se indica que dentro de todo el conjunto de jóvenes y adolescentes, que forman el club de natación waterpolo, a la cual pertenecía como integrantes, las bromas fuertes y pesadas, dice el abogado, eran el pan de cada día aceptadas dentro de ese conglomerado a tal punto que para los entrenadores esas situaciones a duras penas generaban amonestaciones verbales. Se necesita no tener vergüenza ni neuronas para que uno como abogado base la defensa a un delincuente en el hecho de que la conducta venía siendo aceptada desde antes. No, es que eso era tan normal que los profesores lo veían como algo que solo daba para un regañito y ya. No, señor, esto lo único que demuestra es la descomposición moral de ese equipo de waterpolo a tal punto que se dejó que esos jóvenes avanzaran en sus actos de degradación sexual hacia su víctima. Esto por mínimo merece el cierre de ese club o por lo menos una intervención de las entidades encargadas de la vigilancia y el control. Además brinda una lección férrea a los padres que llevan a sus hijos de buena fe a estos clubes para que estén pendientes de las conductas a las cuales pueden estar expuestas sus hijos justamente porque las normalizan en el marco de una estructura jerárquica de competencia donde básicamente se cree que puede primar la ley del más fuerte. Lo bueno es que la Corte Suprema de Justicia no cayó en ese jueguito y demostró que estos menores venían acosando de tiempo atrás a esta persona haciendo este hecho de violencia, básicamente la cúspide de esos acosos de los cuales era víctima. Tanto así que la misma Corte Suprema de Justicia se apoyó en las mismas declaraciones de ese leguleyo que tuvo el delincuente como abogado para demostrar que realmente los hechos sí ocurrieron, pese a que la persona los quiere calificar como una broma fuerte, irreprochable, pero que no es un delito. Incluso diciendo el abogado que es que eso no tenía un aspecto libidinoso porque es que una nalga no se considera algo obsceno, no tiene connotación sexual, dice el abogado. Yo no sé de qué garaje salió ese abogado, pero es que la connotación sexual no la da la parte del cuerpo que se exponga, sino el hecho de que la persona para que le hayan tomado esa foto fue violentada y la foto fue puesta en circulación en contra de la voluntad de esa persona, que además era un niño. Me sorprende que la Corte Suprema de Justicia no haya recalcado este hecho, porque al usted tomarle la foto a un menor de edad, sea con o sin consentimiento, y empezar a mostrársela a todos, básicamente está incurriendo en el delito de pornografía infantil. Pero es que de lo más indignante del fallo es cómo se ha descrito el actuar del procesado, cuya, ya recordemos,
nombres han sido protegidos porque eran menores de edad y demuestran que esa conducta, esas chanzas que ellos describían se venían haciendo en Gavilla, incluso le pusieron al grupito de jóvenes que hacían esto como los sabrositos, seguramente porque en su calidad de predadores sexuales disfrutaban haciéndole esto a personas que consideraban débiles de carácter, y demuestra que esas chanzas venían de tiempo atrás y eran normalizadas. Aunque hay que rescatar que hubo un proceso disciplinario en correlación a estos hechos y pues el procesado también fue sancionado disciplinariamente, seguramente lo expulsaron del club. Es decir, pese a que los entrenadores consideraban esto como normal, la verdad es que las directivas no lo hacían. Ya para finalizar, la parte de la sentencia, que es la que rescata a los medios de comunicación, encontramos en la página 31, es cuando la Corte dice: ahora bien, el específico comportamiento del procesado por el cual viene condenado sea parte de un conjunto de múltiples acciones de maltrato físicos o psicológicos dirigidos sistemáticamente contra la víctima, lo que socialmente se denomina bullying o matoneo, no le exonera el reproche penal. Contrariamente, los hechos probados permiten edificar el convencimiento pleno sobre su culpabilidad por el desvalor implícito que hay en la decidida acción por él acometida, enderezada a violentar los derechos penalmente tutelados atrás mencionados, es decir, pues la integridad sexual de la víctima, con el deplorable fin último de humillarla, ridiculizarla y pisotear su dignidad para excluirla de un grupo social específico al interior del Club Yubarta. De otra parte, el silencio de la víctima en relación con el vejamen de naturaleza sexual que padeció hasta cuando su madre se enteró por sus propios medios no es indicador de inexistencia del hecho, pues es perfectamente comprensible que por pudor y en protección de su dignidad no quisiera comunicar, publicar o exponer la vergonzosa y humillante situación a la que fue sometido, máxime si en cuenta se tiene que, de acuerdo con el testimonio del presidente de la Comisión Disciplinaria de la Liga del Valle, Alejandro Poveda Carvajal, y el informe pericial vertido en el juicio por la perito psicóloga Constanza Jiménez Rendón, respectivamente, la víctima es un joven introvertido que se experimenta con asimetría de poder, baja capacidad de respuesta y es caracterizado como víctima ideal. Finalmente, teniendo en cuenta que la impugnación especial procede para la revisión de la primera condena en garantía de derecho a la libre conformidad y en presente asunto de la calificación jurídica benevolentemente acogida, la sentencia fue la de actos sexuales con menor de 14 años, limitada al hecho de que el victimario junto con otros jóvenes en una habitación del hotel pusieron un cepillo de dientes entre las nalgas de la víctima, de lo cual hubo registro fotográfico. La única decisión posible de adoptar sin quebrantar el debido proceso es la de confirmar el fallo impugnado, es decir, se condena pues a esta persona a ser internada por 12 meses en un centro de reclusión para adolescentes. Ese es un fallo indignante que nos deja muchas lecciones como sociedad. La primera es hasta qué punto nosotros en el hecho de simplemente llamar bullying a lo que es delito estamos normalizando estas prácticas y no están siendo ni siquiera denunciadas por la víctima, a tal punto que si no es porque la mamá se entera, la víctima no dice nada y la conducta se van a seguir cometiendo porque pues es el mismo delincuente, las malditas crías de estas, pues ven normalizada esta conducta porque la aprendieron de otros antes que ellos, posiblemente también fueron víctimas de los mismos hechos por otras personas que estaban antes en ese club. La segunda lección es que nosotros no debemos tener miedo de denunciar penalmente cualquier cosa que le suceda a nuestros hijos, independientemente de que el delincuente tenga 14, 13, 12, incluso 5 años. Las cosas hay que llamarlas por su justo nombre y debemos actuar como sociedad para que no se repitan. Si el colegio, el club de deporte donde está la universidad o la organización que sea está tomando cartas en el asunto contra el delincuente, pues entonces nos corresponde a las personas que nos enteramos de estos hechos denunciarlas ante los organismos pertinentes para que estos delincuentes, mejor dicho, sean procesados y sean castigados como la norma lo indica. Pero quizá la lección más importante del fallo va para los mismos abogados penalistas. Cuando es innegable la ocurrencia de un hecho, nosotros no podemos salir a relativizarlo como lo hizo el abogado del delincuente, sino que debemos de sugerirle a esta persona que más bien negocie, que más bien se acoja pena anticipada, porque no tiene caso desgastar la justicia pues tratando de relativizar algo que no es normal y que incluso les puede pasar a ellos. Cabe recordar que yo no soy abogado penalista y este video solo lo hago por la indignación que me produjo leer ese fallo. Si te gustó, pues compártelo, pero ten en cuenta que yo no asesoro personas en casos penales. En todo caso, si tienes algún comentario que realizar frente a lo que acabo de decir, puedes dejarlo en la sección de comentarios. Quiero escucharlos a todos ustedes y tener retroalimentación de este video que hice y pues saber qué opinan del formato en el cual lo estoy publicando. Me despido de ustedes y les agradezco que hayan visto el video. Gracias.